vamos a empezar la sesión de tarde de la Mesa 5, aquí en Petit Comité, todavía. Los más rápidos hemos podido terminar de comer, pero todavía veo que hay mucha gente por ahí. Y bueno, son 7 comunicaciones. Intentemos ajustarnos a los 15 minutos marcados. Yo cuando vayan 12 daré un aviso para que bueno, pues, no se acumule retraso, porque todos sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, pues como veis ya en la presentación, Francisco Rodríguez Marín y Laura Domínguez Ruiz nos presentan la imagen de la industria de Málaga en las guías de viajeros, contexto, léxico y la evolución de la percepción humana. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Durante nuestra presentación va a haber 2 partes diferenciadas. Yo voy a presentar un contexto que abarca desde finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, donde se empieza a gestar todo lo que es el movimiento de viajeros, hasta llegar a la actualidad. Y luego lo que voy a hacer va a ser un encuadre sobre cómo el patrimonio, cómo la industrialización se involucra dentro de la actividad turística. Posteriormente, mi compañero Paco va a hacer un análisis de lo que sucede en el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, para comenzar, todos tenéis que saber que a finales del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII a España no le visitaba nadie. Ningún tipo de viajero venía porque nos consideraban como un país intolerante, un país que no tenía nada que aportar y entonces no éramos un sitio, digamos, de interés. Sin embargo, en el último tercio del siglo XVIII se comienzan a desarrollar los primeros viajes con el espíritu de la Ilustración y, bueno, pues en este caso tenemos que hablar de Francis Carter, que lo que hace es... Tenemos que hablar de Francis Carter, que lo que hace es anticiparse al romanticismo y publicar en 1777 su libro, A Journey from Gibraltar to Málaga, en el que hace una exposición de paisajes, costumbres, arquitectura y demás, dándonos a conocer al mundo. En el primer tercio del siglo XIX, los turistas comienzan a llegar aquí a España. Andalucía, en concreto, es percibido como un destino envidiable si nos pensamos en cómo era percibida en ese momento la época más romántica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es bastante bien apreciada, bien recibida, porque, bueno, pues su sociedad es una sociedad que es alegre, que es hospitalaria y demás, y comienzan a desarrollarse esos tópicos, ¿no? Sin embargo, esa herencia, esos paisajes que se van desarrollando, se romantizan hasta el punto de que incluso la figura de los bandoleros, esos peligros, esas aventuras, ese descubrimiento, ¿no? Que tenían los europeos, pues incluso cala hasta el punto de quedarse para la posteridad, ¿no? Publicaciones pioneras en 1895 como Málaga, ciudad de invierno, de José Ramos Power en 1895, lo que hacen es un poco explicar con datos reales qué sabemos de Málaga. Y vende la idea de Málaga como un destino que tiene, bueno, pues 320 días soleados, que tiene más de 3.000 horas de sol y que tiene unas temperaturas en invierno que rozan los 14 grados. Entonces nos plantea como un destino en el que se puede vivir muy bien, sobre todo cuando a lo mejor tienes problemas de salud, no sé, ¿no? Alguna enfermedad asociada a los huesos o asimilado. Y entonces era como un destino que era interesante para ese tipo de personas, ¿no? Y comenzamos a hablar de turismo de salud en ese momento gracias a estas primeras intervenciones. Bueno, pues con esta información lo que hacemos es un poco dar difusión a todo ese clima, pero también contarle al mundo que tenemos instalaciones de balnearios que son magníficas, tenemos medidas higiénicas, que tenemos paseos, que tenemos avenidas y que tenemos todos aquellos recursos que, aunque no lo sepan, están aquí y que están a su disposición. Y comienzan a llegar así progresivamente más personas, más viajeros. Y no solamente viajeros, vienen viajeros que son aristócratas, y además son alta clase, que van demandando servicios de lujo, alojamientos de lujo. No les sirven ni los mesones ni las fondas de la época ya del romanticismo. En el último tercio del siglo XIX se crea, bueno, pues la Sociedad Propagandística del Clima y el Embellecimiento de Málaga, que lo que hace es
aprovechar que ya existe un movimiento y posicionarse para darle mayor difusión a todo lo que está sucediendo alrededor de Málaga. Entonces, a bombo y platillo va contándole al mundo todo lo que hay, todas las virtudes. Entonces, bueno, pues da información y promulga imágenes sobre todo lo que hay en la ciudad y que hace que sea diferente a todo lo que ya conoce. Bueno, pues con esta información tenemos que saber que existe un paréntesis, ¿no? Llega la guerra civil, se acaba todo, nada, tal. Pero sí que es cierto que comenzamos a ver que hay cosas que van cambiando progresivamente. Entonces, ¿qué destacamos? Destacamos que comienzan a llegar más turistas, comenzamos a ver el desarrollo de establecimientos hoteleros, por ejemplo, el Hotel La Roca en Torremolinos en 1942 y la llegada en 1959 del primer vuelo charter que venía de Finlandia y que es la antesala de lo que se conoce ahora como turismo de masa. Así que bastante guay. Vale. Bueno, aunque todos sabemos que hemos estado hablando hasta ahora de turismo, la actividad comercial de Málaga es muy abundante. Es muy abundante porque pensad que el puerto de Málaga funcionaba muy bien y que por el puerto de Málaga se desarrollaba mucho comercio y mucha actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la ciudad se encuentra evolucionando constantemente y a día de hoy hay que reconocer que tal y como es la ciudad de Málaga, en parte se debe a la configuración de su periodo, digamos, de mayor esplendor en lo que es la industria, ¿no? Hay algunas personalidades que son muy relevantes y que nos gustaría destacar. Por ejemplo, el papel de Manuel Agustín Heredia en la producción del hierro, que comenzó en 1822 y que aumentó cuando en 1833 desarrolla, entre otras, la famosa fábrica de la Constancia en Málaga. Siguiendo sus pasos, Juan Giró se une a esa fabricación del hierro, a ese movimiento tan inmenso y que generaba tanta riqueza, y lo que hace es, junto con Manuel Agustín Heredia, posicionar a Málaga como el segundo destino de España que mayor producción tenía. Entonces, ahí tenemos ya a Málaga como destino industrial, además de que está generando beneficios de otra manera. No nos quedemos solamente con esto, también podemos hablar de la familia Alario, que trabaja muchísimo todo el tema de la industria textil algodonera y además hay otros sectores que son muy importantes como la industria química, la industria de jabones, la industria del vino, de las pasas, del azúcar de caña, es decir, que hay una actividad bastante variada. Aquí se ve toda la industria, está bastante bien representada. Sin embargo, esta bonanza no dura para siempre y se dan una conjunción de hechos que hacen que haya un declive en la industria malagueña. Por un lado llega la filoxera, que devasta todos los viñedos, pero también hay una fuerte competencia entre la industria que se genera en Málaga con la industria que se genera en el norte de España. Entonces, eso hace también que decaiga muchísimo todo lo que se está produciendo. Y a eso le vamos a sumar también la competencia que se desarrolla entre el azúcar de caña y la remolacha, que sale mucho más barata. Entonces, son todas cosas que es malo para nosotros en líneas generales. Hay un decaimiento económico latente. En este entorno, que es muy desfavorable para nosotros, se buscan alternativas para generar riqueza en la población. Y así se comienza a presentar de nuevo la idea de Málaga como un destino idílico y en este aspecto, bueno, pues lo que hacemos es explicar un poco cómo, aprovechando todas esas infraestructuras, más todo su legado andalusí y todos esos paisajes que nos hacen diferentes, volvamos a atraer a esos turistas. Entonces, durante el siglo XIX había personajes que eran muy destacados. En este caso tenemos en pantalla a Richard Ford con su libro Handbook for Travelers in Spain, que lo publica en 1945, que lo que hace es calificar a Málaga como el segundo paraíso en la tierra. Y esto se lo hace saber a todos sus congéneres. También tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Hans Christian Andersen, que en 1862 escribe que en ninguna parte de España se sintió tan feliz y tan en casa como en Málaga. Todo esto, junto con la expansión del Grand Tour, hace que otros autores, como por ejemplo Théophile Gautier y Charles de Villiers, comiencen a incluir dentro de ese Grand Tour
una parada en Málaga. ¿Para qué? Pues para una educación cultural, para complementar con todos los paisajes que había y además, bueno, pues para resaltar la herencia andaluza. Aquí tenemos un poco cómo esa industrialización y esa Málaga se complementan. Y bueno, con esto lo que queremos es decir que desde finales del siglo XVIII y hasta la actualidad, británicos, ingleses, franceses, con sus discursos lo que están haciendo es posicionar a la ciudad, hacer descripciones, pero no solo del clima o del paisaje, sino también de sus chimeneas, de sus industrias, de sus talleres y todo lo que hace que, además de ser un espacio comercial interesante y con un perfil industrial que se fusiona con la actividad de la ciudad habitual, sea como una fuente viva que dinamice todos los espacios, tal y como describió Augusto Jerez Perchet en su obra Málaga contemporánea. Bueno, y con esto dejo al compañero que va a explicar la segunda mitad del siglo XIX y XX. Muy bien. Muchas gracias, Laura, porque has contextualizado muy bien, has sintetizado lo que ocurrió en Málaga en el siglo XIX. Yo ahora voy a hacer mi aportación. Yo no sé si sería buena idea que nos cambiásemos de silla para que tenéis más cerca el ordenador. Y bueno, quiero decirles que en la segunda mitad del siglo XIX se va a producir algo muy importante, y es que Málaga va a hacer la transición desde una ciudad industrial que tuvo su apogeo precisamente a mediados del siglo XIX, tras la crisis que ha mencionado Laura con la filosera, cambiar a un nuevo uso que va a ser el turístico. Vamos a ver lo que dicen o cómo se refleja esa transición en las guías turísticas de Málaga. La hemos dividido en dos bloques. Primero tenemos las de la segunda mitad del siglo XIX, en las cuales una que es fundamental es la que hace Benito Vila. Las guías que aparecen en estos primeros años tienen varias características comunes. Primero, están hechas en muchas ocasiones por académicos, eruditos locales. El propio Benito Vila, cuando se definía a sí mismo, decía que era regente en matemáticas, catedrático propietario de esta asignatura en la Escuela Provincial de Bellas Artes de esta ciudad, individuo de la Sociedad Económica de Amigos del País de la misma, de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, de la Filomática de Barcelona, etcétera, etcétera. Consecuencia, son guías muy minuciosas, muy pormenorizadas, donde la estadística tiene mucha importancia, donde todo describe de una forma muy minuciosa. Él destacó precisamente, él era profesor de una institución que inicialmente se llamaba, fíjense ustedes, Escuela de Industrias y Bellas Artes de Málaga. Nosotros hablamos ahora de la Escuela de San Telmo como la generadora de los escultores y de los pintores, pero se nos olvida que aquí se formaban los técnicos que abastecían de especialistas, por ejemplo, a la industria de la litografía, los que hacían los diseños de la etiqueta de los vinos. Es decir, que eso era un aporte fundamental que él ya lo estaba destacando. Bueno, pues Benito Vila hacía este tipo de guía muy minuciosa que a mí me recuerda mucho a lo que hizo Pascual Madoz en su diccionario geográfico, histórico, estadístico de España y sus provincias de ultramar, y se ocupa de, por ejemplo, la siderúrgica de Heredia, que hemos mencionado anteriormente. La describe muy bien, sus 4 altos hornos, los cubilotes, pero una cosa muy curiosa. Recomienda su visita. Dice, ustedes vayan allí, pidan permiso, les van a dar un ticket, entran a verla. Habían inventado el turismo industrial, el que creíamos que habíamos inventado nosotros, los investigadores. Y en el siglo XIX ya se estaba fomentando la visita a la fábrica, porque Málaga entonces no se estaba vendiendo como un lugar de destino turístico de sol y playa, que entre otras cosas todavía no se haya puesto de moda. Se estaba vendiendo como una ciudad próspera, pujante en cuanto a la economía, muy activa, y eso es lo que trataba de vender. De forma que él decía, por ejemplo, vayan ustedes al atardecer, así ven ustedes de descargar la mercancía en la playa y coincide con la hora de ver la colada, que era todo un espectáculo. La de Giró, que también he mencionado, entre Heredia y Giró producían el 72% de todo el hierro colado que se producía en Málaga. Ahí tenemos la referencia pormenorizada a todas las industrias litográficas que estaban establecidas en Málaga, que eran fundamentales para vender, entre otras cosas, la propia pasa. Los toneleros, sin ellos no se había vendido el vino. Nos describe la bandeja con mucho detalle. Era el periodo de la recolección, coincidiría en esta fecha, cuando la ciudad bullía de actividad por toda la regulación de la pasa, de la uva y de su envasado. Bueno, después le tenemos otra guía, en el caso de Urbano Carrere, hemos cogido
las más significativas por razones de tiempo, que se edita en 1898. Las cosas ya han cambiado, ha tenido que lugar la crisis. Entonces, curiosamente, ya no nos habla de esa ciudad tan pujante que nos estaba describiendo Benito Vila, sino que nos da menos datos técnicos. Él, de hecho, era literato, y cuando habla de la industria, habla en pasado, por ejemplo, y nos habla, por ejemplo, la famosa Vendeja, que aún subsiste anual reminiscencia. Nos habla como una cosa prácticamente finiquitada porque es lo que ocurría en ese tiempo. No habla de la fundición de Heredia, habla como algo, una esperanza, a ver si llega el capital belga y la pone en función de nuevo. De los Larios sí que habla muy bien, y así entramos en el siglo XX. Me gustaría que ustedes observasen esta nueva guía que les estoy mostrando, la de Enrique Pérez López, que se publica en 1902, porque las dos fotos de la izquierda son de esta guía, la foto de la derecha es de una guía Baedeker. Las guías Baedeker se han hecho famosas en el mundo entero como prototipo de lo que era una guía turística. La hemos conocido porque había una serie de televisión de sobremesa que con ella se visitaba todo el mundo. Fíjense ustedes cómo tratan de aparecerse en formato, en materiales, en tamaño, hasta incluso en las propias letras doradas. ¿Qué hace esta guía? Pues incluye mucha publicidad de empresas industriales, entre ellas bodegas. ¿Qué ha pasado? Pues que a comienzos del siglo XX han comenzado a sustituir todas las vides que se habían perdido por los llamados pies americanos, que eran resistentes a la filosera, y había comenzado a recuperarse la industria vitivinícola. Eso lo podemos leer también en esta propia guía. Nos vuelve a hablar también del clima de Málaga y de sus virtudes. Como una novedad, ofrece la incorporación de la fotografía por primera vez. Es que las guías Baedeker también habían introducido esa misma fotografía. Bueno, y tenemos también esta otra, Málaga en la mano, de 1934, donde nos vuelve a hablar ya de una industria que no tiene el esplendor de antaño, pero que es todavía pujante. Está hablando de la República. A veces podemos creer equivocadamente que ya había sucumbido todo. Nos habla muy bien del Caminito del Rey. Y bueno, la última guía de la que voy a hablar, porque además hemos agotado nuestro tiempo, es un libro que se publica en 1950, es decir, en mediados del siglo XX. Su autor era profesor, era economista, era publicista, y es con su editorial como publicó ese libro Málaga en la mano. Le dedicó un capítulo a la industria, todo hay que decirlo, pero nos habla en términos también de decadencia. Por ejemplo, una de industria tan importante como la fábrica del cemento nos dice, era de la época de la posguerra, que no había materiales. De la industria de los guindos, que la producción no era la que querían porque no les llegaba la materia prima. Y nos habla entonces de una industria que estaba todavía, ya, eso sí, de capa caída. ¿Qué ocurriría después? Pues que en ese momento la economía había apuntado hacia el turismo de masa, turismo de sol y playa. Nos olvidamos del turismo industrial, pues hasta que llegamos ya a comienzos del siglo XX. Y nos basamos sobre todo en una marca, Málaga Ciudad de Museo, que ha llenado Málaga de turistas, y más recientemente la Junta de Andalucía promocionó unas guías de turismo activo, de turismo industrial en Málaga. Les pongo 3, pero fueron 8, una por cada provincia, que sería el punto final a esta etapa. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Ruego que son 7 comunicaciones, que nos ciñamos a los 15 minutos, si no voy a tener que cortar, aviso. He aprendido mucho de la presidenta de Tiki. Bueno, a continuación es el turno de María Esperanza Roc Núñez. ¿Dónde está? Está por ahí. Modelo ecológico de la memoria, una metodología situada para comprender el patrimonio industrial mueble desde las comunidades. Como sabéis, es vicepresidenta de Tiki Internacional, y que nos han honrado ella y la presidenta con su presencia en el Congreso. Bueno, unos minutos mientras se carga la presentación, que espero que esté. Agradecer a toda la organización y a todas las personas que hoy nos escuchan. Esta ponencia realmente se llama La aplicación del modelo ecológico, y no
no sé cómo se hace para presentar aquí. ¿Será ahí? No. ¿Aquí? Aquí, donde pone pase de diapositivas. Aquí, iniciar presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es un modelo ecológico que básicamente plantea una reflexión, sobre todo cuando necesitamos generar estudios comparados de los procesos de la desindustrialización y los procesos de patrimonialización. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es cómo se construye este modelo, cuáles son las acciones que se pueden desplegar teóricamente, desde lo teórico a lo práctico, y les voy a mostrar alguna selección de los trabajos que generamos para el Festival de Arte en Ruinas. Bueno, yo vengo de Chile, en verdad vengo de Alemania, se me olvida que ahora vivo en Alemania. Vengo de Chile y, bueno, suelo dar vuelta al plano porque siempre estamos en esta discusión del norte y sur, pero si queremos ser globales tenemos que tener la flexibilidad para mirarnos desde todos los puntos de vista. Un poco de contexto sobre la industria. Bueno, mi lugar es en el centro sur o centro norte, dependiendo de cómo lo veamos, y la región se llama región del Biobío, donde está la industria pesada, carbón y fierro principalmente. El contexto global de Chile, particularmente, es que, bueno, tenemos vestigios del asentamiento de Monteverde, que habla o que rompe un poco con la teoría de Clovis, que es la teoría del poblamiento humano a través del estrecho de Bering. Por lo tanto tenemos un poquito más de años en este territorio. Luego tenemos la colonización española, ¿verdad? Y fíjense que incluso antes de ser república, el territorio que se usó para la industrialización del carbón seguía siendo tierra de indios, como denominaron en aquella época. Por lo tanto, la industrialización hace parte del proceso de colonización de este territorio. Luego viene la República de Chile, el golpe de Estado muy brutal, ¿verdad? Siempre pongo el tiempo de incorporación del territorio mapuche a la República de Chile. Los mapuches son los pueblos nativos del sur de esta zona que siguen viviendo, resistiendo y enseñándonos un montón. Y luego tenemos toda esta transformación de la democracia y entre medio un montón de terremotos, tsunamis y todo lo que sabemos en nuestro hermoso y accidentado país. Básicamente les pongo un poco de imágenes para que entendamos la contextualización de cuál era el paisaje que se vivía en la zona del carbón, en la región del Biobío. Básicamente eran comunidades mapuches que vivían una relación directa con la naturaleza. El concepto de extractivismo y de progreso lo siguen viviendo desde otro lugar, muy lejano a estas narrativas occidentales. Y bueno, ya luego empieza la industrialización, el cierre industrial que fue siempre dramático en todas partes. En ninguna parte dentro de la historia industrial se menciona la mano de obra mapuche, por ejemplo, o aymara o quechua, que son grupos humanos que nutrieron un montón a la clase obrera. Y bueno, termina entonces todo esto con el cierre industrial, pero luego hay un proceso muy interesante donde las comunidades toman la bandera del patrimonio industrial y lo vuelven un tema importante dentro de la región y del país. Básicamente, con esta historia de la colonización, en nuestro país tenemos una diversidad mixta de humanos. Por lo tanto, queremos siempre destacar la presencia nativa, indígena. Son palabras muy feas para nosotros, pero para que entiendan quiénes son los mapuches, los aymaras y todos los pueblos. Y básicamente esta mixtura ha permitido también repensar y revalorar los distintos valores o significaciones de los distintos patrimonios. También tenemos mucha herencia europea que la valoramos y la apropiamos de una forma muy particular, y la diversidad sigue creciendo hoy con las olas de migración, lo cual nos vuelve mucho más ricos como
cultura, ¿no? Y este es el paisaje que podemos encontrar en lo que eran las minas del carbón. Esta es la playa de Chambeque, de Lota. Andrés Rivas es un lotino que toma muy bellas fotos, así que le agradecemos que nos haya prestado estas imágenes. Y bueno, el patrimonio industrial mueble. Aquí aparece un ladrillo refractario en la zona del carbón. Ustedes imaginarán que ni siquiera era una zona rural ni agraria, era una zona natural. Por lo tanto, todo el desarrollo industrial que se produce a partir de la minería del carbón viene también a introducir el ferrocarril, viene a introducir las fábricas de ladrillo refractario, en fin, todo un complejo industrial muy interesante, que aquí lo podemos ver. Y bueno, entramos en la lista tentativa de patrimonio industrial el año 2021 con 4 sitios que hacen parte de este complejo, que bueno, voy a retomar más adelante. Solo para que ustedes tengan como antecedente, Chile ya existen 2 patrimonios industriales como sitios mundiales, ¿verdad? Ya categorizados y nominados por UNESCO. Uno del 2005, que es el Humberstone y Santa Laura, en el norte, que es básicamente una industria de salitre, y luego la minera de Sewell, que es de cobre, ¿verdad? Y que ingresa el 2006. Bueno, este es nuestro paisaje, no tan solo industrial, natural, sino que también humano. Y la riqueza de esta humanidad es el activismo que han ido generando año tras año y en un reconocimiento a esta diversidad. Jorge Brandmeier es un gran fotógrafo chileno y él ha también mostrado esta diversidad humana a partir de las imágenes y rescatando algunas frases, arrastrando los nidos donde soñaron las aves. Y no puedo dejar de mostrar este paisaje natural y cómo el árbol de la araucaria, cuando llega a la industria, empieza a deteriorarse. Entonces, con esto quiero presentarles unas reflexiones teóricas a partir de cómo nosotros podemos realmente resignificar un patrimonio industrial cuando el patrimonio industrial no siempre ha tenido narrativas positivas ni éxitos para todas las comunidades y, al contrario, ha ingresado clases sociales, pobreza, discriminación y un montón de otras cosas que no siempre están presentes en todos los lugares. Y no por eso vamos a dejar de estudiarlas. Y entonces comienza una corriente muy fuerte en Latinoamérica, en África, en Nueva Zelanda y en Australia, que es la corriente colonial, pero observándola desde un giro epistemológico. Un giro epistemológico que apunta a una diversidad, a una integración y por sobre todo a entender los procesos fuera de un odio, a entenderlos desde una contribución profunda al cómo nos vamos a repensar hoy y cómo vamos a incluir dentro de estas academias, de estas narrativas, aquellas narrativas que sí tienen significación para nuestros pueblos. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que piensan estos decoloniales? Lamentablemente, por el tiempo, no puedo hablar de cada uno de ellos, pero hay sociólogos, antropólogos, historiadores, hay semióticos, lingüistas, en fin. Es gente que se formó en academia con corte europeo y que lamentablemente o positivamente se encuentra con trabajos de campo en donde estos conceptos no siempre son representativos ni tienen la significación que se requiere. ¿Qué es lo que piensan? Básicamente se encuentran con una diversidad en el trabajo de campo, con las comunidades, encuentran el respeto, encuentran que hay un reconocimiento a saberes diversos, técnicos y tradicionales, encuentran sistemas de colaboración, encuentran epistemologías locales, formas de ser y estar muy distintas a las que vienen instaladas o introducidas de los procesos de dominación del hemisferio norte, por darle alguna localización, y todo esto en un sistema de dominación, de competencia, de tecnocracia, de extractivismo e insensibilidad.
También encontramos algunos regímenes de memoria, porque si vamos a hablar de patrimonio mueble, tenemos que hablar también de memoria y la significación que estos objetos traen hacia estas comunidades. Y bueno, hay regímenes de memoria que ya están muy estudiados por Hansen y Bull, ¿verdad? Bueno, y muchos otros, todo esto inspirado en Chantal Mouffe. Y básicamente desde políticas económicas y observaciones sociológicas a partir del ingreso del mercado en la humanidad, ellos distinguen el modelo antagonista, cosmopolita y agonista. Y lamentablemente no puedo ahondar, pero para que si alguien quiere entender cómo estos registros de nuestras memorias y cómo podemos entender estos procesos de significación de los objetos industriales, también tienen un contexto un poquito mayor y son regímenes que también están siendo introducidos en nuestro sistema, no siempre de una manera consciente, ¿no? Y bueno, este es un sistema ecológico para entender el desarrollo humano, que lo trabaja también Bronfenbrenner en 1979. Él es sociólogo, psicólogo social, ¿verdad? Y este es un modelo que han aplicado un montón en Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica, para generar distintos sistemas y programas de integración. Lo que yo hice fue, luego de visitar un montón de países y un montón de sitios industriales y trabajar directamente con las comunidades para entender cómo ellos entendían estos sistemas industriales, cómo ellos entendían sus objetos, cómo ellos entendían la propia historia oficial que contaba de qué se trataba sus procesos productivos y extractivistas, entendí que no podemos comparar. Y las comparaciones, si es que se pueden hacer, se tienen que hacer desde los contextos. Y estos contextos uno los puede dividir, clasificar y etnografiar en sí mismo, y cada lugar es un mundo, como cada quien de ustedes ya sabe. Por lo tanto, básicamente lo que se centra este modelo es entender el ecosistema de la memoria industrial y cómo hay interrelaciones dentro de las distintas esferas y qué categoría de poder va a ir teniendo cada una de las esferas en los procesos de patrimonialización. Y para entenderlo en profundidad o para trabajar activamente con las comunidades, nosotros trabajamos algo que denominamos acción, gestión y colaboración, inspirado en el modelo de acción, investigación, acción colaborativa o participante, como lo denominan en el hemisferio norte y bueno, en Colombia también, ya vamos a ver. Y básicamente son acciones que uno trabaja con la comunidad, pone al servicio la investigación, pone al servicio a la academia, para que las comunidades levanten sus propias informaciones y nosotros meramente logremos llevar a un proceso de trabajo. 2 minutos, imposible. Se hizo un diseño para generar un programa en particular para reactivar todas las comunidades que estaban trabajando el patrimonio industrial en la región del Biobío. Se hizo un congreso internacional donde Marion y bastantes colaboradores de TIC Internacional pudieron participar, conocer y reflexionar junto a las comunidades de la región. Distintos sitios, hicimos un proceso de capacitación, un diplomado certificado para poder apoyar a las distintas instituciones que están trabajando en el patrimonio. Y lo que me gustaría mostrarles hoy es los resultados del Festival de Arte en Ruinas. Simplemente me voy a remitir a mostrarles imágenes que básicamente son distintos desarrollos de cómo también se utiliza la inspiración del patrimonio mueble e inmueble para poder generar producción artística. No tuvimos que hacer ninguna intervención, ningún taller, ninguna memoria, simplemente recolectamos lo que estaba en el territorio ocurriendo y lo dispusimos en el Festival de Arte en Ruinas de una manera muy particular, en donde pudimos conectar estas reflexiones corporales, por ejemplo, de cómo se escucha la maquinaria y cómo vibra el cuerpo a través de la maquinaria y cómo esto genera narrativas alternas. Esto fue estratégicamente conectado con todas las mesas de trabajo intelectuales, ¿verdad?, con todos los académicos internacionales,
y cada uno de estos grupos pudieron levantar su voz a través del cuerpo, a través de las arpilleras, a través de sus propias experiencias, narrativas del golpe de Estado que estuvieron cruzadas también con la industrialización. Pudimos ocupar distintos espacios dentro de la región para poder celebrar este festival. Pudimos también generar intervenciones de danza, teatro y música en nuestros propios ferrocarriles, en colaboración directa con Ferrocarriles del Estado. Hicimos un trabajo enorme de poder realmente conectar y colaborar con cada uno de estas instituciones, comunidades, agrupaciones artísticas. Más de algunos de ellos se unieron para generar los recorridos por las ruinas industriales y para ellos realmente mostrar desde sus propios artes y desde sus propias narrativas qué es lo que era el patrimonio industrial a toda esta esfera internacional. Básicamente, trabajar el patrimonio industrial nos conecta a una diversidad importante de reflexiones, de saberes y memorias, distintas formas de reconocer, pero el para qué es algo relevante. Y en estos contextos el para qué habla de una reparación histórica, en donde no podemos dejar fuera las tensiones. Habla de una justicia epistémica, donde tenemos que reconocer que no todas las nominaciones internacionales ni las cartas que tenemos a disposición realmente llegan a abordar todos los territorios, y que como TICI internacional, como activistas del patrimonio industrial, tenemos que tener la capacidad de resolver cómo vamos a aunar estos espacios desde lo teórico y desde lo práctico. Existen desafíos constantes, ya termino, de una industrialización extractivista, pero lamentablemente no es solo en Chile, sino que es en todas partes del mundo. Encontré diarios que hablan del extractivismo brutal que también se vive aquí. Estuvimos recién con TIC Internacional en Suecia, donde están removiendo una ciudad entera porque la minería sigue avanzando, y entonces la reflexión acá es quién, cómo y para qué estamos relevando estos patrimonios, qué es lo que queremos realmente activar en cada una de estas memorias. Y bueno, hay ejemplos de nuestras comunidades, sí, ya con esto termino. Hay ejemplos de estas comunidades que están recuperando estos sitios industriales desde su propio conocimiento, por lo tanto ya se está llevando a un proceso espiritual, lo cual es muy interesante. Con esto termino. El patrimonio industrial es también un espacio para reparar dificultades sociales y ambientales. Muchas gracias. Gracias. El cambio del software propietario al software libre es lo que tiene. Bueno, pues como decíamos, el objetivo de la temática de nuestra presentación es analizar la relación entre la implantación de la industria azucarera y el ferrocarril, entendiendo tanto el ferrocarril como el tranvía en un territorio muy concreto que es la Vega de Granada, que tiene unas características geográficas muy claras y que vamos a ver cómo entre estos dos procesos, la industria azucarera y el ferrocarril y el tranvía, se estableció una relación simbiótica en un doble ciclo que configuró o modificó la organización territorial y paisajística de la Vega. Y vamos a verlo a distintas escalas, tanto en la escala temporal, de una forma dinámica, como en dos escalas geográficas, una, la globalidad del territorio, y luego la local de la propia implantación de estas industrias, y cómo el acceso al ferrocarril y la condición del ferrocarril condicionó y modificó los diseños de implantación de estas industrias. Como decía, bueno, esta es un poco la temática que vamos a ver. Lo primero es comprender el territorio, porque el territorio tiene un papel fundamental en este proceso de implantación de una industria agraria, ¿no? La Vega de Granada es, en el marco de Andalucía, uno de los territorios de mayor potencialidad agrícola, y esta visión global nos ayuda a entender por qué esa potencialidad agrícola. La Vega de Granada la tenemos aquí, no sé si tenemos un puntero, se ve, ¿no? Es este espacio plano, una llanura aluvial con una
abundante caudal de agua que, como veis, se implanta en un terreno extremadamente montañoso. Desde el inicio de la historia prácticamente podemos decir que la Vega de Granada es un elemento, un territorio de producción agrícola fundamental que es explotado a lo largo de la historia, pues desde prácticamente el inicio de los tiempos, ¿no? Romanos, ante las culturas indígenas, los romanos, los musulmanes fueron ocupando este territorio y la Vega siempre ocupó un papel fundamental. En la actualidad, este territorio agrario está pues, alterado en parte por un desarrollo urbanístico brutal, una implantación de infraestructuras de comunicación importante, pero si nos retrotraemos un poco y echamos la vista hacia atrás y nos vamos a decir, unos 150 años, pues podemos tener esta visión que reflejamos aquí, donde dibujamos los núcleos urbanos tal cual están y una red de acequias fundamental, porque la industria azucarera requiere producción agraria, requiere agua, y aquí tenemos estas dos primeras claves. Tenemos producción agraria y tenemos disponibilidad de agua. Y sobre este territorio se implanta en 1874 una primera línea ferroviaria, es la comunicación de Granada con el resto del territorio nacional, con esta línea que estamos viendo aquí, cómo se dibuja. De forma muy cuidadosa se escoge un trazado que evita discurrir por el área central de la Vega y busca el margen donde las condiciones geológicas eran más favorables para la implantación de una infraestructura de este calado. 1874. Y en 1882 comienza la implantación de las industrias azucareras con la fundación del Ingenio de San Juan. Creo que es la primera azucarera de remolacha que se funda en España, ¿no? 1882. ¿Qué posición escoge para la implantación de esta industria? Pues como veis, directamente ligada al tren. No vamos a hablar ahora del agua, que es la otra factor clave, pero bueno, estamos en un congreso de patrimonio industrial, vamos a centrarnos en la infraestructura, ¿no? 1882, San Juan, primera industria, van floreciendo distintas industrias azucareras y, como veis, todas directamente ligadas al ferrocarril. Hasta que en 1890 la pujanza de la industria hace que, además de este primer clúster ferroviario que vemos ligado a la línea férrea, empiezan a florecer otras industrias azucareras, bien urbanas, como estas dos de San Cecilio y San José, en la propia ciudad de Granada, y otras que llamamos agrarias, ya en pleno campo. ¿Qué sucede con este primer ciclo? Que el éxito que han tenido estas primeras azucareras vinculadas al ferrocarril hacen que aquellas que están en una posición no tan directamente ligada al ferrocarril empiezan a desarrollar, a comunicarse con esta vía de comunicación que es fundamental. Y optan por generar ferrocarriles propios, como esta azucarera que veis que traza una línea férrea de unos 7 kilómetros propia, desarrollo propio para conectarse con el ferrocarril. Avance página. Uy, qué ha pasado, vaya. La compatibilidad de los sistemas informáticos nunca es plena. Estamos aquí, diapositiva, pase de diapositiva. Vaya, hombre. Vamos a avanzar un poquito. ...1890, como decíamos, tras esta proliferación de industrias azucareras en el conjunto de la Vega, algunas ligadas al ferrocarril y otras en una posición excéntrica con respecto a esta línea férrea, comienzan a florecer lo que hemos llamado los ferrocarriles azucareros. Las industrias que no estaban conectadas al ferrocarril se dan cuenta de que esta conexión a esa vía de comunicación es fundamental, tanto para el aporte de materia prima como para la salida a la producción. Y empiezan a florecer, como veis, distintas líneas férreas que van comunicando esas azucareras agrarias.
A la vez siguen desarrollándose nuevas azucareras hasta el año 1905 que están ligadas a ese clúster ferroviario. Finalmente, en 1905, podemos decir que empieza a complementarse esa red ferroviaria con una red tranviaria propia de la ciudad que va a articular toda la Vega y que va a tener como uno de sus principales objetivos el conectarse a esta industria azucarera. En 1905, la primera línea de tranvía se conecta con la fábrica de Santa Juliana y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, de los años, se va extendiendo como una malla esta red de tranvías que acaba generando, como veis, una completa red de transporte que va ligando y conectando todas estas industrias azucareras que se distribuyeron por este territorio homogéneo. Evidentemente, esta relación tuvo, como hemos podido ver de forma apresurada, una dinámica dual. Inicialmente fueron las azucareras las que buscaron al ferrocarril, pero cuando la potencia y el influjo de esta industria agroalimentaria superó ese estrecho margen del ferrocarril, fue el ferrocarril el que buscó a las azucareras y se tendió esta extensa red de transporte que articuló este territorio y que generó realmente un paisaje. Y como decíamos, esta relación entre el ferrocarril y la fábrica no solamente se articuló a un nivel, podemos decir, territorial, sino que a la escala del propio sitio también hubo un influjo importante, como nos va a explicar ahora Juan Domingo. ¿Me dejas ahí? Claro. Así me pasa más fácil. Bueno, para pasar es esta. A la Inter, estoy dando yo. Vale, vamos a centrar rápidamente en un caso de estudio que es el ingenio de San Juan y la azucarera de San Isidro. El ingenio de San Juan está en la parte superior, la primera fábrica de remolacha dentro de este recinto, y San Isidro, que está en la parte inferior, la vía del tren, la acequia a mano izquierda, dos fábricas que se configuran de una manera y se implantan de una manera distinta dependiendo justamente de la relación topográfica que establece el tren con el terreno donde se ubicará la fábrica. En el caso del ingenio de San Juan se dispone paralela a la vía del tren y, sin embargo, San Isidro despliega una posición transversal, como veis, en una posición contraria, y todo eso está motivado. Aquí vemos otra imagen con la vía del año 60, con toda la línea de ferroviaria, con los distintos apartaderos que despliegan una estructura hacia el interior de la fábrica, ¿no? Este es el plano original que hace la empresa en 1901, donde se puede ver la entrada del tren en perpendicular, oblicua a la línea ferroviaria principal que está arriba, y en oblicuo la entrada del tren al interior. Estas son las secciones, ¿no? El proyecto de la empresa BMA, que hace una empresa alemana que construye la fábrica, plantea estos primeros planos originales donde solo dibuja, dentro del dibujo de emplazamiento y de ubicación, la cota del tren y la cota de las albercas de agua, ¿no? Que es con lo que funcionaría la fábrica, ¿no? Sobre todo, la idea es, lo que aquí intentamos contar es que más allá de la forma de las arquitecturas o de los objetos, hay una noción territorial y paisajística que viene determinada por la posición del agua y la posición del tren, ¿no? Desde la parte posterior, la fábrica, se ve todo este conjunto de infraestructuras con patios de carbonera y la entrada del tren al interior del recinto, que ahí se ve, ¿no? La línea ferroviaria que entra al interior de la fábrica con una placa giratoria y que genera una cota, que son 5 metros aproximadamente respecto de la cota interior, que determina la creación de este sistema de patios de carbonera, patios de pulpa, calles elevadas, sistemas de comunicación que acaban finalmente por invertir la sección habitual de una fábrica de azúcar. Simplemente todo esto motivado por la cota en la que se mueve la línea ferroviaria externa, ¿no? Aquí se ve en esta fotografía, al fondo vemos el horno de cal y la cota del tren, que es esta cota que se ve, ¿no? Horizontal. Ahí imaginemos que entraría el tren, ¿no? Para descargar el carbón, recoger la pulpa y recoger, pues, el azúcar producido
y la pulpa. Y aquí vemos a mano izquierda un conjunto de cargaderos, que es la cota elevada por la que circularían las vagonetas, ¿no? Está deformada la imagen, no sé qué pasa con la presentación, porque esto era otra distinta. Bueno, estos son los patios, ¿no? Esta es la cota del ferrocarril que se introduce al interior con este sistema de vagoneta y de patios. Esta es la calle interior del tren cuando entra al interior de la fábrica y el conjunto de naves se dispone paralela y perpendicular a esta línea. Es decir, que el eje del tren en el interior del recinto es el que organiza todo el conjunto, pero no solo en cuanto a implantación, sino también en cuanto a forma de trabajar el interior de la fábrica. Esta es una sección, aquí se ve la cota del tren interior cuando accede al interior del recinto, esta calle cargadero que se introduce y llega hasta el interior de la nave en rojo y que se convierte en la cota principal de producción de la fábrica, que es esta, la que vemos aquí. Esta sería la cota principal de la fábrica, ahí se produce una sección invertida, de manera que los trabajadores entrarían desde la fachada principal por la cota 0, llamaríamos, y todo el sistema de producción, todo el sistema maquinaria, salida de productos se produciría por esta cota elevada a 5 metros que genera esta sección tan bella y tan distinta y este espacio, ¿no?, liberado en el interior de la fábrica. Esta es la calle, no es la calle del tren, el sistema de vagonetas que se conectaría con el tren, ¿no? Y cómo sale esta calle también a la fachada principal. Ya en los planos y en la fotografía en la fotografía histórica de 1901, la fábrica se construyó en 1901, esto es una fotografía de 1903, 1904, se ven esos cargaderos, ahí lo veis, en madera, incluso aquí en fachada, ¿no?, emergiendo. Esto es una foto del año 1909. Es esa cota es la que corresponde al tren, ¿no?, que luego se extiende hacia el interior de la parcela de esta manera y genera esta estructura tan bella, ¿no? O sea, hay un movimiento alto producido por el tren que genera unos programas, ¿no?, sobre todo de abastecimiento y de infraestructura, y una cota inferior que es la cota de los trabajadores, ¿no?, y una cota casi de servicio, ¿no?, estando la cota principal a la cota que genera el tren. Y he conseguido acabar un minuto antes. Buenas tardes. Sí, mejor. Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Castillo, soy ingeniero de caminos y vengo de la Universidad de Jaén, de la Escuela Politécnica de Linares, en un proyecto de investigación que lidera la Universidad de Granada, precisamente relacionado con la fábrica de San Isidro. Por lo tanto, agradezco a Juan y a Antonio que casi que me viene muy bien que han hecho la introducción sobre el patrimonio para aquellos que no tuvieran el background sobre la fábrica, y puedo tal vez aligerar un poco mi exposición. Bueno, en realidad hoy voy a tocar un tema que es un poco colateral, un poco extraño en los congresos de patrimonio, pero creo que es un caso muy interesante que merece la pena contar. Un poco los expertos ya lo ha puesto Juan, lo han puesto Antonio a la hora de explicar cuál es el interés del conjunto fábrica de San Juan, fábrica de San Isidro como patrimonio. Y, bueno, pues recientemente la Universidad de Granada ha comprado la fábrica de San Isidro, que está declarada bien de interés cultural, para ejecutar un campus de investigación en sostenibilidad y desarrollo agrícola. La propuesta de esta comunicación es detallar la investigación sobre la posible ejecución de un sondeo geotérmico de geotermia profunda para la solución energética sostenible de este patrimonio. Verdaderamente es un problema importante que, si queremos hacer una elaboración de un bien de interés cultural e industrial para enfocarlo hacia la sostenibilidad, tenemos que pensar muy bien el tema energético. Y de ahí, un poco de ese pensamiento, donde muchas veces las soluciones sostenibles no son muy compatibles con el impacto visual
donde muchas veces tenemos, bueno, pues muchas energías muy limpias, pero que son muy agresivas desde el punto de vista estético. Sobre todo el caso de la fábrica de San Isidro, donde específicamente la declaración BIC nos habla de la conservación del paisaje, el punto de encuentro entre lo urbano y la Vega de Granada. Está específicamente, es muy característica esa declaración BIC, es una cosa que tenemos que cuidar, por lo tanto la solución geotérmica nos puede dar mucha alegría. Entonces vamos a analizar un poco en qué puede consistir esta solución. Bueno, aquí tenéis la fábrica, ya os la ha presentado Juan y Antonio de manera magnífica, y voy a tomar un poco el relevo de su comunicación. Ellos han hablado ya del agua como pilar industrial. Es que era fundamental. Aquí, en cualquier fábrica de azúcar, el agua es vital para el proceso en sí. Primero hidratamos químicamente, tanto para fabricar cal como para la fabricación del propio azúcar. Y luego evaporamos y centrifugamos el agua y la sacamos del proceso productivo. Pero necesitamos grandes cantidades de agua. Esto, históricamente, en nuestra fábrica se hizo a través de, primero, la acequia gorda, podemos decir, una infraestructura hidráulica importantísima en Granada, y 5 pozos que traían agua de la depresión de Granada. Bueno, lamentablemente este acuífero hoy día está sobreexplotado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no permite la extracción de agua de este depósito del que corresponde geológicamente al Cuaternario. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Tenemos un mapa geológico y podemos ver que este depósito está hoy día, la Confederación no permite la ejecución de esos sondeos, no podemos reeditar el viejo paisaje del agua, que si queremos regenerar este patrimonio y su paisaje, pues lo vamos a tener difícil. Bueno, pues, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Primero, una propuesta sostenible. Antonio y Juan han hablado del ferrocarril. El tranvía eléctrico de Granada tenía una parada a la puerta de la fábrica y funcionaba con energía sostenible. Construyeron sus propias turbinas de energía hidroeléctrica, con lo cual ya podemos decir que incluso a principios del siglo XX tenía una vocación renovable. Bueno, pues debajo del acuífero sobreexplotado de la Vega de Granada tenemos un acuífero kárstico del Jurásico. Es un acuífero que está sin explotar, absolutamente sin explotar, y que empezamos a alcanzar a los 600, 700 metros de sondeo, incluso en algunos puntos puede llegar a 1.000, 1.500, 2.000, ¿vale? Es una de las características que tenemos. Dependiendo del punto y en variaciones muy pequeñas en planta, la potencia de nuestro acuífero cambia de manera importante. Por lo tanto, necesitamos una investigación. Hemos presentado a la Junta de Andalucía una propuesta de proyecto de investigación y se ha aprobado de manera entusiasta. Nos hemos quedado los números 5 de la última convocatoria de proyectos de investigación en Andalucía, con lo cual hay un interés enorme en este proyecto que nos junta el patrimonio con la sostenibilidad. Entonces, bueno, ¿qué puedo contar? Hay una experiencia muy grande de unos compañeros geólogos que al final les voy a reconocer un poco su aportación. No están hoy aquí, pero nos han ayudado mucho sobre la experiencia geotérmica en La Vega. ¿Vale? Sabemos que más o menos en Santa Fe y en otras poblaciones muy cercanas a Granada han conseguido 41 grados, ¿vale?, de temperatura. Simplemente no es una anormalidad o un pico de anormalidad geotérmica, sino que es puro gradiente geotérmico por profundidad, pero es una temperatura muy considerable. Nos puede garantizar el suministro de agua caliente sanitaria y de climatización para toda nuestra fábrica. ¿Vale? En Cijuela tenemos un aprovechamiento positivo muy interesante. Y una de las grandes ventajas que tiene es que se trata de un acuífero confinado. Es urgente, es artesiano, que se llama. Entonces no necesitamos bombear, no necesitamos aportar energía. El agua fluye de manera natural, con lo cual podría distribuirse de manera, podemos decir, gratuita por todo el campus universitario. Además, este exceso de presión lo podemos utilizar a base de pequeñas turbinas hidroeléctricas en la generación de energía hidroeléctrica para el campus. Bueno, pues un poco recientemente hemos podido hacer ya una aproximación, un número grueso, sobre cuánta potencia instalada podríamos obtener
de esa microgeneración, bueno, pues hemos podido obtener un valor cercano al kilovatio por cada litro segundo de caudal de agua que pudiéramos obtener, siempre pensando que tenemos las mismas características en este sondeo que en Cijuela 2, que fue el sondeo positivo más exitoso que hemos tenido en la Vega de Granada. Bueno, pues necesitamos hacer un proyecto de investigación, necesitamos hacer un estudio que pueda ser de sísmica, que pueda ser de refracción de ondas. Hay un montón de metodologías para intentar saber un poco a qué profundidad tenemos debajo de San Isidro este acuífero del Jurásico. Bueno, con 37 grados o más de temperatura, aparte, podemos hacer mucha investigación en el propio campus. Podemos dedicarnos a agronomía, a industria, secado de madera, ¿vale? Hay una gran tradición de maderera en la Vega de Granada. Oye, pues ¿por qué no hacer allí investigación sobre secado de madera, sobre pasteurización, procesos sencillos que requieren calor y que tendríamos esa energía de manera absolutamente disponible 24 horas al día, 365 días al año? Bueno, existen otros usos, turismo, bienestar, etcétera, que lo mismo no están tan relacionados, pero en un lugar dedicado a agronomía y a sostenibilidad, creo que puede ser un win-win, una colaboración simbiótica. Y bueno, aunque sea una baja entalpía, es decir, la temperatura no es muy alta, bueno, pues el 40-60% de los casos donde se ha utilizado en edificios universitarios, pues han conseguido cubrir sus necesidades energéticas en invierno. Bueno, pues es una posibilidad que tenemos ahora que empezar a estudiar. Y bueno, aquí tienen la fábrica. Yo creo que ya creo que Juan ha explicado mucho mejor un poco su importancia histórica. Y al ser un acuífero confinado, no podríamos reinyectar los caudales y lo que podríamos hacer es ponerlos a disposición como un subproducto para revivir esa acequia, revivir ese paisaje, revivir esa agua de la Vega que ya no podemos tener del acuífero tradicional porque se ha explotado demasiado en un uso excesivo durante estos años. ¿Por qué no revivir ese paisaje con el subproducto de este uso de esta energía? Bueno, es una inversión muy alta. La inversión de hacer un pozo de esa profundidad pues es importante, pero creo que los réditos han quedado más que demostrados tanto en investigación como en sinergias que pueden aparecer, ¿no? Fijaos que un poco la estimación ahora mismo es 23.000 metros cuadrados de edificación en total, de usos totales en el campus. Bueno, pues en invierno podríamos tener unas necesidades totales de como máximo 1,84 megavatios. Bueno, pues podríamos cubrir un gran porcentaje de esas necesidades. Bueno, en invierno toda la climatización y toda el agua caliente sanitaria, más que sobradamente, y en verano, pues obviamente ya la climatización, al ser frío, no podemos cubrirla, pero una pequeña parte con la generación hidroeléctrica sí podríamos cubrirla. Bueno, y aquí hay una vista aérea un poco de la fábrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, investigación, ¿vale? Geofísica, si puede ser sísmica mejor, pero tenemos varios caminos que son menos costosos. Vamos a empezar el proyecto de investigación y a ver qué nos sale. Tenemos, si tenemos suerte, un pozo surgente de 125 metros de presión en cabeza y con eso podemos hacer una solución integral con una transferencia de energía geotérmica, tanto para el uso puramente energéticos como para investigación dentro del campus. Y nada más. Hemos ganado mucho con la presentación de Juan y de Antonio, que le han puesto en órbita de... Creo que viene hasta bien, ¿no? Que ganemos un poco, unos cuantos minutos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues mi nombre es Belén Zarco y me he dedicado... ¿Ahí? Me he dedicado profesionalmente siempre al diseño de producto y especialmente de aparatos de iluminación. Entonces yo llego a conocer el Plan Nacional Industrial desde ese punto de vista y creo que por eso es necesaria una revisión, porque se incide mucho en lo que es inmuebles, en mueble, pero no en producto. Entonces, bueno, he hecho una
una introducción donde se dice que la industrialización como proceso histórico esencialmente europeo y tanto en su origen como en su conformación, pues permite la conexión de la historia española con la europea que surgió de la Revolución Científica y de la Ilustración, y que además influye en la identidad colectiva y en la imagen que como pueblo tenemos de nuestra propia contribución a la modernidad y a la mejora de las condiciones de vida. España es cierto que fue un país que se industrializó de forma muy desigual, y las regiones donde más se asentó la industria pues son las mismas que hoy conservan mayor patrimonio y en las que existe mayor número de asociaciones dedicadas a dicha tarea. A ver, que con 2 pantallas lo tengo un poco complicado. Aunque desde 2001 existe el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, que hace específicamente mención a que incluye las manifestaciones comprendidas entre la mitad del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en que comienza a ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas, en los que interviene la automatización, y entre los bienes muebles hace una separación en artefactos, utillajes, mobiliario y accesorios del entorno social del trabajo y en archivos. Mi interés particular está en la definición de artefactos, porque en esa definición solo dice que está compuesto por mecanismos destinados a la obtención, transformación y conducción de sustancias, a la producción de energía o al transporte y a la comunicación. Desde mi punto de vista, esto es muy restrictivo y hace que muchos bienes muebles queden fuera de esta categoría, y además quedan atrapados en una problemática que no evoluciona. Entonces, si desde el punto de vista técnico todos aquellos objetos diseñados se pueden considerar manifestación de cómo los hombres en el transcurso de los tiempos han ido desarrollando sus actividades, entonces creo que tienen interés técnico y, en consecuencia, también valor patrimonial. Si, por otra parte, lo que se protege se engloba siempre desde el punto de vista de la antigüedad, entonces, pues igual, la protección será parcial y, sobre todo, serán muchísimos los bienes sobre los que no se actúe. De hecho, las limitaciones impuestas al concepto de artefacto hacen que hasta la fecha solo sean 3 los objetos industriales que están inventariados dentro del Plan del Patrimonio Industrial. 2 locomotoras, la English Electric 7766 y la Mikado 141F2345 en León, y el modelo de automóvil Renault 4 caballos en Valladolid. Entonces, creo que, sinceramente, es un patrimonio muy pobre, pero porque muchísimos de esos objetos se quedan fuera del concepto actual de artefacto. Entonces, como bien industrial, el diseño busca mejorar objetos utilitarios producidos en serie, les da funcionalidad y también interviene en la producción. Tiene impacto directo en la comercialización, con lo cual le da un valor económico. Además, se protege por patentes de diseño o modelos industriales, con lo cual también tiene un aspecto legal, y refleja valores estéticos, tendencias sociales y culturales del momento en el que fue creado, que ya ahí entraríamos en la expresión creativa, e incluso algunos diseños se convierten en símbolos nacionales o generacionales, y ahí sí que estaríamos ligando directamente con la idea de identidad y de patrimonio. Entonces, como resumen, desde mi punto de vista, el diseño industrial entra en el ámbito de los bienes muebles industriales cuando son objetos físicos, no inmuebles, cuando tienen valor funcional, histórico y estético, o cuando están inventariados por museos o instituciones patrimoniales. Llegando a este punto, entonces, lo que no entiendo es por qué el Plan Nacional Industrial no los incluye dentro de los bienes muebles, si se toma como base el criterio de la Carta de Nizhny-Tagil sobre el patrimonio industrial, y allí se especifica que debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las empresas, los planes de construcción,
así como las especies de muestra de los productos industriales, y además prolongando la etapa hasta nuestros días. En un segundo apartado me quiero centrar en lo que es el objeto de diseño, ya que el uso lingüístico hace pensar muchas veces en el diseño como una cualidad formal que se añade o como algo que solo hace referencia al estilo y al gusto, con connotaciones en algunas ocasiones como objeto de lujo, e incluso los museos con frecuencia fomentan ese sesgo. Y, sin embargo, yo creo que es necesario hacer hincapié en que cualquier parte de un objeto fabricado industrialmente es diseñada y es el proceso por el que se especifican las características físicas del objeto, se establecen vínculos entre arte e ingeniería, estilo e invención, además de entre creatividad y planificación. Desde la primavera del 2020 hay un grupo de trabajo que se llama la Multilateral del Diseño, que se ha centrado en unir a agentes dentro del mundo del diseño en un pacto, esbozando un documento para las administraciones públicas, tanto nacionales como autonómicas, que apunta las líneas básicas de la Estrategia Nacional de Diseño y que las establecen 5 ejes: en empresa, pymes de diseño, social, educativo y sector público. Yo me voy a centrar en el sector público porque dentro del resumen que hacen, especialmente en 10 puntos, en el punto 9 dicen que es la implantación del diseño en políticas, programas y acciones de impulso a la transformación cultural, económica, social y medioambiental. Y en el número 10 dicen que es impulso del diseño y la innovación cultural en línea con el patrimonio cultural, natural e intangible y, en particular, en el medio rural. Entonces, me he pasado. Una iniciativa de este ámbito debería propiciar que el Ministerio de Cultura incluyera los objetos de diseño dentro del Plan Nacional Industrial y asumiera también su liderazgo y coordinación. Llegado a este punto, surge la necesidad de establecer pautas para identificar qué productos de diseño industrial y el reconocimiento de su contenido patrimonial habría que interpretar y valorar. Habría que tener en cuenta, por ejemplo, su producción industrial y escala masiva, el haber protagonizado un adelanto tecnológico o una innovación, la realización de un aporte en mejorar la calidad de vida de las personas, el cumplimiento de una función práctica, la superación del valor de uso a través de la adquisición de un significado, involucrar elementos tangibles en el contacto con el usuario, la evidencia de la funcionalidad, la adherencia a códigos culturales. En resumen, se trataría de determinar el reconocimiento del objeto en el plano sociocultural a partir de la repetición, la memoria y la institucionalización de la forma, la valoración del objeto a partir de los elementos de uso y simbólicos que permiten hacer la lectura del grado de innovación y aporte de diseño, y el reconocimiento del valor del objeto a partir de la elaboración de pautas para su tutela. A ver. Otra posible pauta para la identificación de estos productos podría ser los Premios Nacionales de Innovación y Diseño, que anteriormente se llamaban Premios Nacionales de Diseño, y que cada año premian a los profesionales y empresas que han contribuido al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo en su estrategia empresarial, han demostrado que es una palanca de innovación y competitividad. Llegado este momento, ya tenemos definido qué tipo de objeto es el que habría que proteger y dónde habría que protegerlo y qué papel tendrían que ocupar los museos en la protección de los objetos de diseño. Me he saltado uno. En el primero, pienso que los 3 tipos de modelos naturales serían los modelos especializados en técnica e industria, que ya exhiben con frecuencia artefactos, más o menos producidos industrialmente, poniendo el énfasis en el material, la técnica y los desarrollos tecnológicos,
además de la experimentación práctica, que es uno de las características fundamentales del diseño. También es verdad que la museografía específica del diseño debe basarse en la comprensión de la función pedagógica del museo, completada con todos los contextos asociados a la fabricación, distribución, consumo del objeto industrial, y sería la que constituyese la guía para poder ser aplicada en los estudios de las colecciones, permitiendo profundizar en el conocimiento sobre los objetos museológicos. A ver si... El segundo de ellos serían los museos de marca. Los museos de marca a menudo tienen una forma organizacional más definida, sistemática y estructurada, ya que están constituidos por elementos muy similares. Sí que es verdad que aunque en España no hay demasiados, pero cada vez hay más y disponen de todos los recursos para llevar a cabo con éxito tareas que se supone debe cumplir un museo: ofrecer la documentación correcta y adecuada de la producción industrial y evocar el contexto de la producción del objeto. Hay una asociación en España de museos y espacios singulares, corporativos, la MESCO, y, por ejemplo, destacan SEAT Históricos, que es el Centro de Recuperación Histórica encargado de conservar, completar y difundir el legado de la compañía. Hay otro en Cataluña que son Mosaics Martí y está dedicado al pavimento hidráulico. Ya digo que de momento no son demasiados, pero cada vez hay más. Y por último serían los museos dedicados propiamente al diseño, que pueden beneficiarse de la ciencia y del enfoque educativo de los centros científicos y de marca, ya que aunque cuentan normalmente con el objeto físicamente presente, su contexto rara vez está bien definido. Suelen descontextualizarlo y simular un museo de arte. De los 19 museos dedicados al diseño que están registrados en Europa, solo uno es español, que se trata del Museo del Diseño de Barcelona y cuyo fondo tiene las producciones de las empresas más significativas y de la mayoría de autores catalanes y españoles desde los años 30 del siglo XX. Personalmente, me gustaría que desde Madrid se importase el mismo tipo de modelo, porque nosotros solo tenemos el Museo de Artes Decorativas y cuando se da el paso al Reina Sofía, que podría ser el museo que a lo mejor cogiese ahí el testigo, pues de momento no parece que tenga mucho interés en este tipo de colección. Y como resumen, creo que esta frase es determinante, que la decisión de preservar los productos de diseño industrial como bienes muebles dentro del Plan Nacional Industrial sentaría las bases para tomar conciencia respecto a que lo proyectado para el presente será el referente testimonial en el futuro próximo. Y lo que decía, esa frase de Bayar Hernández Treseras, donde dicen que el patrimonio son los bienes que poseemos o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes, por lo que, lógicamente, patrimonio es también todo lo que traspasaremos en herencia. Y muchas gracias, eso es todo. Vale. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de comenzar, pues quiero expresar mi agradecimiento al comité organizador de estas jornadas, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta comunicación y en este espacio que abre la reflexión sobre nuestro patrimonio industrial y sus múltiples lecturas. Bueno, pues ¿a dónde viajamos para situar esta comunicación? En concreto, a las cuencas hulleras centrales en Asturias, ¿no? Este constituye uno de los paisajes industriales más significativos de la península ibérica. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, estas tierras vivieron intensos procesos de cambios culturales, económicos y sociales. El carbón va a configurar un paisaje híbrido entre lo rural
y lo fabril, y convirtió esta zona en un espacio reivindicativo. Hoy, sin embargo, este territorio afronta el declive del cierre de la minería y la degradación paulatina de su patrimonio. La pérdida no solo afecta a los restos materiales de las fábricas o los castilletes, sino también que vemos una pérdida en cuanto a la identidad, la memoria de estas comunidades. En paralelo, podemos ver cómo, bueno, pues en sintonía el patrimonio cultural y el patrimonio industrial empezaron, bueno, pues el patrimonio cultural se ha ampliado enormemente en las últimas décadas. Si en el siglo XIX se vinculaba más hacia lo artístico y lo monumental, desde la década de los años 70 del siglo XX se abre hacia nuevas dimensiones que integran aspectos como el paisaje, lo inmaterial y lo emocional. La sensibilidad hacia el patrimonio fabril surge en torno a la década de los años 50 y bueno, poco a poco se va abriendo hasta que llegamos a la década de los 90, donde vemos una serie de textos en las que estos marcos de análisis se amplían incorporando nociones como la memoria y la identidad y cómo estas comunidades viven y perciben la industria. Bueno, podemos ver que la industria es uno de los motivos principales dentro del arte. Si nos remontamos en un ámbito más global, las primeras representaciones aparecen desde el plano de las representaciones realistas allá por el siglo XIX. Lo que pretenden estas era captar esas transformaciones y esos paisajes donde comenzaban a surgir las chimeneas y los castilletes. Pasando al siglo XX, con las primeras vanguardias, las cuales pues, comienzan a saltar la máquina, la velocidad y la funcionalidad como un símbolo de modernidad. En la década de los años 70, conforme comienzan los procesos de desmantelamiento industrial, la industria se convierte en un nuevo objeto y una nueva lectura artística. La presencia de la industria se articula en nuevos discursos y aparecen reflexiones más desde la autobiografía y desde el territorio. En el contexto asturiano, en el caso de Asturias, pues más o menos las tendencias artísticas vamos a observar que son lo mismo, ¿no? En las primeras representaciones de esta industria, como por ejemplo podrían ser las representaciones de Mariano Moré, se van a ligar a esa estética de una reivindicación más social, de denuncia social. Sobre todo a ese autor le interesa el ámbito de la mina. Conforme avanza el tiempo, en torno a la década de los años 50 hasta la década de los 80, observamos unas ilustraciones y bueno, unas representaciones de la industria en cuanto más al avance hacia el progreso, los cambios en el territorio y cómo esos iconos de chimeneas y gasómetros asolan en la ciudad y en los nuevos espacios. La década de los años 90, podemos decir a rasgos muy generales que en la región, en Asturias, va a ser un proceso traumático con el cierre de la gran parte de todas las instalaciones fabriles. ¿Cómo van a representar los artistas este momento? Bueno, pues por ejemplo, como vemos en pantalla, el caso de los avilesinos, tanto Benjamín Menéndez como Carlos Suárez, van a representar estas iconografías industriales en clave más autobiográfica y de representación de su territorio más cercano. En ese mismo contexto, o sea, donde situamos a estos dos autores, debemos de situar a Natalia Pastor. La autora va a recoger esta tradición de diálogo entre arte y industria, pero aporta una dimensión propia, que va a ser la lectura feminista, autobiográfica y territorial que convierte el patrimonio industrial en un espacio de memoria, resistencia y de identidad colectiva. El objetivo de esta comunicación pues, es analizar una parte de las propuestas artísticas que hace esta autora en relación con el territorio de las cuencas mineras y cómo aparece el patrimonio, bueno, pues cómo articula ella su discurso en torno a este concepto. Natalia Pastor nace en Pola de la Viana en el año 1970, es hija y nieta de mineros, ha hecho del territorio y de su propia autobiografía y momento vital pues el eje central de su obra y de su discurso artístico. Fotografía, dibujo e instalación son los lenguajes con los que construye un discurso que entrelaza lo personal con lo político, lo doméstico con lo colectivo.
Ella estudia en la Universidad del País Vasco la especialidad de Bellas Artes y cuando termina la carrera se traslada de nuevo a Pola de la Viana, donde se instala definitivamente y comienza allí su trayectoria artística. Como ella misma expresa, su producción no se puede comprender en marcos estancos o cronologías precisas. Las inquietudes, textos y dibujos y demás experiencias creativas que desarrolla al inicio de su carrera, veremos que aún en la actualidad se mantiene, tales como el tejido o todo aquello que vaya hacia lo personal. Los componentes principales de su plástica pues, parten de una reflexión del territorio más inmediato, la cuenca del Nalón, en la que conoce de primera mano pues, todos los procesos de desmantelamiento industrial. Estas experiencias se entremezclan con lo personal y no se puede desligar su identidad personal con la identidad del territorio. Pastor se apropia de estos espacios que le servirán de escenario donde llevar a cabo la acción, pero la industria también se manifiesta desde la perspectiva iconográfica, apareciendo las chimeneas y el paisaje industrial en decadencia como un símil de su experiencia personal. Algunas de las obras donde podemos ver pues, esta reinterpretación de los iconos industriales de toda la zona donde ella vive, la primera donde aparece sería la serie Dérmicos del año 2007, que es la que veis en pantalla. Si nos fijamos, pues, bueno, como veis en la imagen, la protagonista es esta figura femenina que pende sobre las chimeneas con ese hilo que parece que se va a caer, ¿no? Lo que observamos es que, en palabras de la propia autora, esta serie surge de la duda personal entre la huida y la permanencia de ella misma dentro de este territorio. Esta temática, representada a través de un paisaje degradado y la figura abatida, será una cuestión recurrente dentro del resto de las obras que veremos. La iconografía de la mujer de rojo va a ser la predilecta dentro de las series de esta autora y veremos que va a aparecer constantemente. La presencia de la mujer en entornos fabriles, normativamente masculinos y masculinizados, son cuestionados por la autora a través de su propia figura inserta dentro de estos escenarios, ¿no? Y ella se pregunta dónde están ellas dentro de estos lugares. Esta duda de dónde están las mujeres dentro de la industria y del discurso pues, hegemónico se verá también dentro de la serie Ni Trastur parece que va a llover, que desarrolla entre los años 2014 hasta casi el momento actual. En este proyecto artístico aborda de forma sensible y crítica el proceso de desindustrialización de las cuencas mineras asturianas. Toma como eje central las instalaciones de la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, más tarde denominada Nitrastur, y la factoría fue fundada en el año 1923. Se encuentra en la localidad de Langreo. Esta fábrica fue motor económico de la zona y también para la región, y su cierre definitivo se produce en el año 1997, lo que marcó el fin no solo pues, de la producción, sino que también el abandono institucional y de la comunidad de las instalaciones, ¿no? Llegando al momento actual en estado de abandono absoluto, que es como veis en pantalla. Pastor recoge este paisaje desindustrializado desde una mirada que va más allá del documentalismo. La fábrica se convierte en escenario de acción de las bailarinas que bailan al ritmo de la música compuesta por Mind Revolution. De nuevo aparece la iconografía de la mujer, pues como veis en la imagen, con el vestido rojo, que es algo característico de esta autora, y que nos recuerdan a esa primera serie que hablábamos al inicio, la serie Dérmicos. De nuevo, estas dos bailarinas se cuestionan actuando en el escenario de la fábrica donde estamos nosotras.
Pastor se alza también como arqueóloga industrial dentro de esta serie y recupera, a través de la fotografía, la degradación visual del entorno, así como la materia. Ella va documentando, como veis, pues las diferentes especies de mariposa que han ido surgiendo una vez ha cesado la actividad industrial. El título, Parece que va a llover, opera como una metáfora del presente, un tiempo detenido, cargado de amenazas, donde el futuro de la factoría permanece indefinido, ¿no? La obra denuncia no solo el abandono institucional, también el deterioro físico y simbólico de estos espacios y la falta de alternativas. A través de la obra se vuelve a plantear, pues, se cuestiona el discurso oficial en torno a esta instalación. Como documentalista de lo cotidiano y muy en relación con la serie anterior de Nitrastur, desde el plano de la reivindicación de los paisajes fabriles de su entorno más inmediato, más desde un plano jovial y más de lo popular, configura la serie Postales, que es esta que veis en la pantalla, del año 2012. En esta convierte en elementos icónicos algo que es cotidiano, aunque no entraba en la imagen. Ella va a destacar las fachadas de Gresite, también todos los castilletes de la zona de Pola de Laviana y toda esta zona, ¿no? Estos elementos a menudo pasan desapercibidos por la mayoría de la población, como es el caso de las carboneras o, como os decía, las fachadas de Gresite. A través de este medio artístico, lo que hace la autora es reconfigurar estos iconos industriales en imágenes de poder y símbolos en el presente, ¿no? Para inmortalizar, pues, imágenes del pasado. Son varias las obras que la autora tiene en relación con la temática del patrimonio industrial, pero la más actual sería esta última, de Barricada Doméstica, de dentro a fuera, que fue resultado del 8º Premio Museo Barjola, situado en Gijón, y cuya instalación pudo disfrutarse en las inmediaciones del museo en diciembre del 2024 y enero del 2025. La pieza fue comisariada por la historiadora del arte Sepiramis González. En este caso, lo que observamos es que la autora presenta de nuevo una instalación donde la lucha va a ser el motivo central de la composición. Esta es reinterpretada a través de la barricada doméstica, construidas a través de objetos cotidianos, tales como libros de cocina, que lo veíamos en la parte inferior, o también colchones, la fregona, electrodomésticos, etc. Esta reinterpretación de las barricadas de las huelgas mineras del año 2012 está construida a base de neumáticos y se replantea por la autora desde una perspectiva de nuevo feminista de reconstrucción del relato hegemónico. La lucha, como hemos dicho, es el ingrediente principal y en ella converge, construye el paisaje emocional a través de la voz de su padre, que era minero, y va relatando cómo era el trabajo en la mina, todo el proceso de desmantelamiento industrial y cuál es la situación actual. Lo lleva al presente de la lucha actual y ella lo entremezcla el discurso de su padre con los ecos de los gritos de la manifestación del 8M, así como el crepitar de los neumáticos de las barricadas presentes en las huelgas mineras del 2012. Todo ello se acompañaba, pues como veis, por las toallas de la empresa Unosa, que ella aborda y pone esos mensajes en rojo de yucha, yucha, y también habría la instalación una torre de carbón. Para finalizar, pues Natalia Pastor incorpora de este modo elementos que han quedado al margen de los relatos hegemónicos, tales como el cuidado, la memoria de las mujeres, la desintegración del paisaje industrial, así como el carácter combativo de la lucha del territorio por las condiciones laborales, la solidaridad y el compañerismo, que ahora se abordan desde otras luchas más contemporáneas, como es el feminismo.
En este caso, los símbolos del patrimonio industrial son aquellos que defienden a la autora, símbolos que residen en esa cotidianidad del patrimonio, tales como el mono azul, que es lo que veis en pantalla, de la mina, la montaña de carbón, el sonido de las barricadas, las carboneras, etc. Desde su posición vemos una relectura del patrimonio industrial que es explorado desde la perspectiva de la memoria personal, y poniendo en foco la defensa de los espacios fabriles que componían esas escenas de vida de su territorio. Por lo tanto, memoria, identidad y reivindicación son los pilares en los que se asienta pues, su lectura del patrimonio. Muchas gracias. La pantalla no se ve. Bueno, buenas tardes. Soy Paco Molina del colectivo Proyecto Arrayanes. Como algunos de nosotros, un compañero Pepe Doña ya estuvo comentando, somos una asociación de voluntarios sin ánimo de lucro que llevamos ya 30 años con el tema del patrimonio minero industrial de la zona de Linares, el distrito antiguo, distrito minero Linares-La Carolina. El distrito, muy brevemente, es al norte de la provincia de Jaén, y entonces, ahí podéis ver en el esquema, está formado por 8 municipios, Linares, La Carolina, que son los más grandes, y también Carboneros, Guarromán, Vilches, Santa Elena, Bailén y Baños, ¿no? Entonces, el distrito tiene 4.000 años de historia, con una serie de periodos de subida y bajada en lo que se refiere a la explotación minera. Desde los más antiguos datos contrastados que corresponde a la cultura argárica, en la edad del cobre, hace 4.000 años, pasando por épocas también de mucho esplendor en la etapa de minería del plomo, plomo y plata, en la época de los romanos y cartagineses, y a mediados del siglo XVII era tan grande la importancia de Linares que el Estado se queda con la mina más rica de la zona, con Arrayanes. Eso hizo que despertar un poco, se reactivara una vez más la minería del distrito. Pero realmente el boom, por decirlo así, el esplendor, la etapa de máximo esplendor se produce a mediados del siglo XIX, concretamente el 1 de octubre de 1849, en el que un inglés, bueno, este era escoceramente Duncan Shaw, un hombre que ya lleva tiempo en España trabajando en temas de minería, pues se queda con una mina que estaba abandonada, una mina riquísima que estaba abandonada, la mina de Pozo Ancho, que se había abandonado porque no daban abasto a sacar el agua, y entonces él trae una máquina de vapor de Inglaterra y el triunfo es instantáneo y rapidísimo. Tan rápido que fijarse aquí hemos puesto una gráfica de cómo fue la evolución del número de máquinas de vapor que había en la provincia de Jaén, que es la línea azul, casi todas en la provincia correspondían a la minería del distrito, porque en la provincia era agrícola y muy atrasada. Entonces, casi todas esas máquinas de vapor de la línea azul, a lo largo desde mediados del 19 hasta 1900, hasta precisamente, eran máquinas de vapor que estaban en el distrito, frente a la línea en rojo, que es la de máquina de vapor que se usaba en la minería del plomo en toda España. Fijarse la contundencia que tuvo el éxito de la máquina de vapor en lo que era el desagüe de las minas del distrito, ¿no? Ese esplendor ha dejado una cantidad de restos patrimoniales impresionante en el distrito, muchísimos restos. Nosotros aquí, por cuestión de tiempo, nos vamos a limitar solamente, especialmente a uno de ellos, a las casas de máquinas de bombeo Corny, ¿no? Luego, como no dará tiempo, no voy a hablar de otras más, de unas variantes, pero a las máquinas de bombeo Corny. Y vamos a comentar un poco qué son esas máquinas, ¿no? Esas máquinas son unas máquinas que se empezaron a desarrollar en la región inglesa de Cornwall, la parte suroeste, del extremo suroeste de Inglaterra, cuando caducó la patente de Bath. En 1800 caducó la patente, entonces allí desarrollaron una máquina específica para solucionar el problema de desagüe de las minas. Entonces, la máquina era de este tipo, este es el esquema básico, era una máquina que tenía un cilindro de vapor vertical, un balancín arriba y una barra de bombas, que ahora comentaré un poco de qué iban. Hubo una variante, que era la máquina esta inversa que le llamaban, que no tenía el balancín, que tuvo poco éxito relativamente, porque además la desarrolló un tal Bull, que trabajó con Bath y lo denunció porque usaba condensador separado. Y luego hubo una adaptación, que era una variante de las máquinas de Bath típicas, en las que el movimiento que conseguían con la máquina, rectilíneo, subir y bajar, lo transformaba en movimiento giratorio,
mediante un mecanismo de biela-manivela, ¿no? Que normalmente accionaba lo que son los castilletes, los cables de los castilletes. Pero vamos a centrarnos en esta máquina, la máquina Cornish, voy a decirle, ¿no? Para no repetir el cilindro vertical con balancín y tal, ¿no? La máquina Cornish de bombeo, ¿no? Esas máquinas funcionan, muy brevemente lo digo, 2 etapas, de una manera muy simple. Estaba el cilindro, dentro estaba el pistón, entraba el vapor, con la fuerza del vapor bajaba empujaba al pistón para abajo, tiraba del balancín de este extremo y esta barra subía. Al subir esta barra, hacía una aspiración por las tuberías y subía el agua de un depósito de agua más bajo a otro, porque era un bombeo por etapas, ¿no? Entonces, cuando ya había actuado el vapor, el pistón estaba abajo, entonces dejaba de actuar, se cerraba la admisión, se abría el escape y por el peso de esta barra caía el balancín y entonces lo que se producía era que bajaba y hacía una impulsión del agua. Era una bomba aspirante impelente que así por escala iba subiendo el agua, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se hacía? Hemos visto el esquema. Eso se hacía con la máquina esta que os he dicho, la máquina Cornish, pero la máquina Cornish no funcionaba sola. Ayer el profesor Rafael García comentaba el tema de, hablando de los molinos, hasta dónde termina el inmueble, el bien inmueble, y hasta dónde termina el mueble. Aquí pasaba una cosa parecida. Son varios dibujos de lo que es una casa de bombeo Cornish. La casa de bombeo era la carcasa de la máquina de vapor. No era una simple casa, un simple edificio que la alojaba, sino un edificio que estaba estudiado en todos sus detalles para cumplir una función asociada con la máquina de bombeo. Y ahora después comentaré algunas cosas para que os deis cuenta de la trascendencia. Tenía varias plantas y los elementos más importantes eran este muro, el muro del balancín, en el que se apoyaba el balancín, que lógicamente los que se usaron en el distrito eran de unas 20 toneladas, los más grandes, 20 toneladas, imaginarse moviéndose arriba y abajo continuamente durante 60, 70 años y parando muy poco, porque si paraba, se inundaba la mina y se ahogaba la gente, no se ahogaban porque salían, pero no podían sacar la producción las minas. Entonces, esa era la casa. Tenía varias plantas, todas adaptadas a una función. Tenía una serie con las válvulas, el control de las válvulas, el cilindro, la sujeción del cilindro, las cataratas, que era regular la velocidad, los condensadores y el pozo estaría allí, ¿no? Entonces, estos son fotos reales sobre un esquema más o menos hecho de esa casa, cómo era esa casa. Entonces, esto en conjunto de lo que se formaba alrededor de esa casa de bombeo. La casa de bombeo eran de este tipo, tenían un muro aquí parado, sobresalía por ahí el balancín, el resto estaba dentro del edificio y eso estaba justo encima del pozo. Solían tener unos fosos para un contrapeso que facilitaba subir la barra de bombas, que era el tema complicado, una casa de caldera anexa y la chimenea para evacuar los humos. Entonces, fijarse los datos que tenemos allí de las máquinas de vapor que hubo. No queda ni una sola máquina de vapor. De hecho, dejaron de funcionar en las primeras décadas del siglo XX, hace más de 100 años. Desapareciendo todas. Solamente tenemos una pieza, que ahora la veremos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esos datos? Pues dos cosas de las que se ha estado hablando en el Congreso. Documentación, a base de investigar, se han encontrado datos, y además, por otra cosa, estas máquinas, la gente de Cornwall, los Cornish, las hacían muy sistemáticamente. Les costó mucho trabajo llegar a un diseño bueno, y cuando lo consiguieron, lo mantuvieron durante muchos años, durante medio siglo prácticamente, ¿no? Y entonces resulta que tenían una serie de relaciones para las dimensiones de la máquina, de la casa, que nos permiten tener información de la máquina, lo cual es curioso. Por eso sabemos que en el distrito los cilindros de las máquinas estas oscilaron entre los 20 y 60 pulgadas, de medio metro a metro y medio de diámetro. Imagínense lo que es un cilindro de metro y medio de diámetro, el diámetro interior, el exterior era mayor, ¿no? El balancín, las longitudes, oscilaban de los 9 a 12 metros de largo, 6 metros a cada lado más o menos, ¿no? La velocidad a la que funcionaba era de 3 a 6 movimientos por minuto, eran muy lentas. Claro, se podían variar si había mucha agua. En invierno que llovía tenían que ir más rápido. Contra más profundizaban tenían que ir más rápido. Y los balancines pesaban hasta 20 toneladas. Imagínense 20 toneladas moviéndose. ¿Qué pasó con eso? Pues que, claro, las casas eran muy robustas.
El muro del Balancín mide 1,20 m, 1,5 m de espesor de piedra, siempre de piedra. En nuestra zona casi siempre arenisca, menos alguna que hay de granito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí tenemos un esquema más en detalle de la máquina. El primer dato importante de, teniendo información de la casa, saber cómo era la máquina que había, era el diámetro del cilindro. Y eso muchas veces, aquí abajo, hay una losa en la que había unos agujeros perforados que atravesaban todo este muro de piedra y se atornillaban abajo para sujetar muy fuertemente el cilindro, porque eso soportaba un esfuerzo muy grande. Ten en cuenta que la vara de bomba tenía hasta 500 y 600 metros algunas veces, venas muy profundas, ¿no? Y tenéis que subir mucha agua. Entonces pasaba eso. ¿Cómo se sabe? Pues si tenemos la losa, por la forma del agujero y la distribución que tiene, cuadrada, pentagonal, sabemos más o menos el diámetro que tenía. Y sabemos también la distancia de aquí al muro, que es la mitad del Balancín. Eso es fácil. Lo que pasa es que, por desgracia, casi nunca tenemos esas piedras. Pero a pesar de no tenerlas, podemos saber el diámetro. Cuando vemos una casa, y ahora veréis fotos que están en ruinas, ¿no? Podemos saber cuál es el diámetro porque la puerta trasera, que es esta de aquí, la opuesta al pozo, si la medimos, el diámetro, una vez y media la puerta era el diámetro, menos 3 pulgadas. O sea, tú mides la puerta y sabías, con un margen de error muy pequeño, el diámetro que tenía el cilindro, porque lo metían por ahí. Pero es que también había otra relación. El espesor del muro estaba relacionado con esa fórmula, con el diámetro del cilindro. Y esto se ha comprobado porque Kenny Brown, el experto más grande, que por desgracia falta de hace unos años, estuvo varias veces desde 1999 en Linares, hicimos varios congresos, hemos participado como colectivo en algunas publicaciones en las que se hicieron unas interpolaciones de estas medidas en casas británicas y casas de la zona de Linares y responden bastante bien a eso. Entonces, fíjense cómo lo sabemos. Incluso hay otra posibilidad. Para saber la longitud, la altura del cilindro, esta distancia de altura del cilindro y esta, que es la carrera, más o menos eran iguales. O sea que midiendo el foso tenemos una idea de la carrera. Y además, había otra relación, 12 a 20. La carrera respecto a la semilongitud. Midiendo esta distancia, podemos saber la carrera. Teniendo los diámetros, los pesos del conjunto de la máquina, incluso la potencia. El diámetro del cilindro por 3 daba más o menos la potencia en caballos. Fijarse la de información que se puede conseguir, información importante de la máquina, midiendo la casa. La casa era la carcasa de la máquina en sí, ¿no? Estos son ejemplos de trabajo de campo de cuando hemos estado pasando a esas casas, tanto fuera del distrito como en el distrito, hay fotos de dentro y de fuera, midiendo las casas para tener información de cómo era la máquina que albergaba, ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido prácticamente de 50 casas Cornish que quedan en pie, hay 25 de ellas en buen estado, que se pueden reconocer muy bien, todas las medidas, y de esas, aparte hay otras 15 que están en mal estado, pero podemos comprobar y obtener las medidas principales de las máquinas que albergaron, y hay otras 10 que la verdad es que ya no podemos sacar ninguna información. Estos son ejemplos de fotos de casas de bombeo Cornish que tenemos en el distrito, ¿no? Son espectaculares. Ese era el muro en el que apoyaba el Balancín, ¿lo veis? Y fíjate cómo están. Se ha hecho restauración solamente en 2 de ellas. Esta es una de ellas, que se hizo una restauración hace 4 o 5 años de lo que era el edificio. Hay otras en las que solo queda el muro del Balancín, el más consistente y más sólido. Y este es lo único que nos queda, la única pieza física, el único patrimonio mueble que tenemos de una de esas casas de bombeo, que es esta compuerta que estaba en la parte inferior del pozo en la aspiración del agua. Fijarse comparado con una persona como es. Yo no sé los pesos, calculamos el peso, pesa una barbaridad. Nosotros le decimos el llavero, está en el centro de interpretación de la minería de Linares. Esta es la casa Cornish, pero como Gerardo me tiene hecho un marcaje de tiempo que no sé, que es una broma, Gerardo, me lo paso. Y detalle en el distrito, ahí está Linares, está la parte sur del distrito, fijarse la distribución de puntos rojos, verdes y naranjas, que son los distintos tipos de tecnología Cornish que tenemos allí, de extracción y bombeo, cómo se reparten por el territorio a lo largo de esos rectángulos de colores que son los grupos mineros, las concesiones. Recordar, como penúltimo aspecto que os digo, que las casas Cornish, estas,
aparte de en Cornwall, en la zona de Cornwall, el segundo sitio de mayor concentración es el distrito Linares de la Carolina, pero también se encuentra en Sudáfrica, creo que este es el único ejemplar, en México, varios de ellos, incluso en algunas en Nueva Zelanda, aquella a la orilla del mar, hay algunas en mejor o peor estado, y en Australia sobre todo. En Australia sí que han hecho reconstrucciones de las casas completas, ¿no? Y son patrimonio de la humanidad desde el año 2006, la tecnología Corning, ¿no? El paisaje Corning, ¿no? Y para terminar, deciros que el tema de esto, al hilo de lo que se habla en otras charlas, en otras comunicaciones, obtenemos información de bienes muebles a partir de bienes inmuebles, la casa Corning. Y luego un segundo factor. Es muy importante tener esa información porque hace 2 o 3 años, con el Centro Metal Metálico de Linares, participamos en un proyecto que luego no salió, finalmente no salió, pero era para hacer una reconstrucción virtual de esa máquina a partir de tener los datos de la máquina y poder conseguir musealizar el patrimonio, los restos de la casa, con esa posibilidad de que la gente pudiera verla físicamente. Por temas no se consiguió que se aceptara, no se consiguió la financiación, pero nosotros, como asociación de voluntarios, que llevamos 30 años funcionando esto, pues seguimos R que R. Lo último ya dar las gracias a vosotros por aguantarme al ritmo que voy desenfrenado creo, y además porque nos hayáis invitado al Congreso. Muchas gracias.